Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para embarcarnos en un viaje verdaderamente encantador. Como habrán visto por el título, hoy vamos a hablar sobre algo que a todos nos encanta soñar, un romance de ensueño en París. Sí, esa ciudad mágica llena de luces, arte, historia y por supuesto, amor. Vamos a sumergirnos en todas esas sensaciones que París evoca cuando pensamos en una historia de amor, y cómo eso puede convertirse en la banda sonora de nuestras propias vidas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, hablemos de París. ¿Qué es lo que hace que esta ciudad sea el escenario perfecto para un romance? Para mí, es la combinación de su belleza arquitectónica, la atmósfera bohemia que impregna sus calles y el aura de sofisticación que se respira en cada rincón. Imaginen esto, un paseo al atardecer a orillas del Sena, con la Torre Eiffel iluminándose lentamente ante ustedes. Las luces reflejándose en el agua, el murmullo de las conversaciones en francés y el aroma a croissants recién horneados. Es casi como si la ciudad misma estuviera suspirando un poema de amor. Y no es solo la arquitectura imponente, son también esos pequeños detalles, los balcones llenos de flores, las pequeñas bistros con sus mesas de hierro forjado, los artistas callejeros tocando melodías románticas. Todo contribuye a crear una atmósfera única, un telón de fondo perfecto para que nazca o florezca el amor. Piensen en las parejas paseando de la mano, los besos furtivos en plazas escondidas, las miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. París tiene esa cualidad, ¿no creen? Es como si estuviera diseñada para el amor, para la pasión, para esos momentos que se graban a fuego en la memoria. Pero un romance de ensueño en París no se trata solo del escenario. También se trata de las experiencias, de los pequeños gestos que hacen que una relación sea especial. ¿Qué tal una cena a la luz de las velas en un restaurante íntimo en Montmartre, con vistas panorámicas de la ciudad? O quizás una visita a los jardines de Luxemburgo compartiendo un helado mientras observan a la gente pasar. Y para aquellos que buscan un toque de aventura, ¿qué tal un paseo en barco por el Sena al anochecer, viendo cómo los monumentos se visten de gala con las luces nocturnas? Cada experiencia se magnifica en París, se vuelve más romántica, más inolvidable. Incluso algo tan simple como sentarse en un café y observar el mundo pasar puede convertirse en un momento íntimo y especial si se comparte con la persona adecuada. Es esa sensación de estar desconectados del mundo, solo ustedes dos envueltos en la magia parisina. Y no podemos hablar de París sin mencionar su arte y cultura. Imaginen visitar el Louvre de la mano, dejándose maravillar por la Mona Lisa o la Venus de Milo. O pasear por las galerías de arte del barrio latino, descubriendo nuevas inspiraciones juntos. La belleza del arte, la historia que se respira en cada museo, en cada edificio, puede ser una chispa increíble para una conexión más profunda. Compartir la admiración por una obra maestra, discutir sobre el significado de una escultura, debatir sobre las corrientes artísticas, todo eso puede ser parte de un romance enriquecedor y estimulante. Es como si París les invitara a explorar no solo la ciudad, sino también sus propios corazones y mentes. Ahora pensemos en los personajes de este romance de ensueño. ¿Quiénes serían? Podríamos imaginar a dos almas gemelas que se conocen por casualidad en un café parisino, tal vez mientras ambos buscan refugio de una lluvia de primavera. O quizás son dos artistas que se encuentran en un estudio compartido, inspirándose mutuamente en sus creaciones. O incluso podrían ser dos viajeros, cada uno explorando la ciudad por su cuenta, pero sus caminos se cruzan en el momento perfecto, como si el destino los hubiera tejido juntos. Lo importante es esa conexión instantánea, esa atracción magnética que los hace sentir como si se conocieran de toda la vida. Y a medida que exploran París juntos, esa conexión se profundiza, se fortalece, construyendo un vínculo inquebrantable. ¿Y qué hay de esos momentos de vulnerabilidad y confesión que a menudo acompañan a un romance profundo? París, con su ambiente íntimo y sus rincones secretos, es el lugar perfecto para eso. Imaginen una conversación sincera en un pequeño parque escondido, o un abrazo reconfortante en un puente iluminado por la luna. Es en esos momentos de intimidad donde el amor se forja verdaderamente, donde las almas se desnudan y se aceptan tal como son. La ciudad misma parece susurrarles palabras de aliento, invitándolos a abrirse, a compartir sus miedos y sus sueños.
Además, un romance de ensueño en París simple. K. Por supuesto, la gastronomía. Desde deliciosos croissants y macarons hasta cenas exquisitas en restaurantes con estrellas Michelin, la comida es una parte integral de la experiencia parisina y, por extensión, de un romance floreciente. Compartir una botella de buen vino francés mientras disfrutan de una comida juntos puede ser un acto de intimidad en sí mismo. Cada bocado, cada sorbo se convierte en parte de la historia que están construyendo. Y no olvidemos los mercados locales, donde pueden comprar ingredientes frescos y preparar una cena juntos en un apartamento con encanto. La experiencia culinaria de París es una aventura en sí misma. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué hace que un romance sea de ensueño? Creo que va más allá de las experiencias perfectas y los momentos románticos. Se trata de la conexión emocional, de la comprensión mutua, del apoyo incondicional. Se trata de encontrar a alguien que te vea, que te entienda, que te haga sentir como la persona más especial del mundo. Y París, con su aura de magia y romanticismo, amplifica esos sentimientos. Es como si la ciudad estuviera imbuida de un poder que ayuda a las personas a conectarse a un nivel más profundo. Y si hablamos de inspiración, París ha sido la musa de innumerables artistas, escritores y músicos a lo largo de la historia. Podemos imaginar a nuestros personajes encontrando inspiración el uno en el otro, en su amor, en la ciudad que los rodea. Quizás uno escribe poesía, el otro pinta, y juntos crean una obra maestra inspirada en su romance parisino. Es esa sinergia creativa, ese impulso mutuo para alcanzar el potencial, lo que hace que un romance sea verdaderamente enriquecedor. Ahora, si tuviéramos que encapsular este romance de ensueño en París en algunas ideas clave, diría que se trata de la combinación de un escenario idílico, experiencias memorables, una conexión emocional profunda y la inspiración mutua. Es la idea de que en medio de la belleza y la magia de París, dos personas encuentran el amor verdadero, un amor que los eleva, que los inspira y que se convierte en una historia para contar por siempre. Es ese sentimiento de que todo es posible, de que los sueños pueden hacerse realidad, especialmente cuando se comparten con la persona adecuada en el lugar más romántico del mundo. Para concluir, hemos explorado cómo París se convierte en el escenario perfecto para un romance de ensueño, desde sus calles empedradas y monumentos icónicos hasta sus íntimos cafés y vibrante vida artística. Hemos imaginado las experiencias que podrían vivir nuestras parejas, desde paseos al atardecer y cenas a la luz de las velas hasta visitas a museos y mercados locales. Hemos reflexionado sobre la importancia de la conexión emocional, la inspiración mutua y esos pequeños gestos que hacen que una relación sea verdaderamente especial. En resumen, un romance de ensueño en París es una sinfonía de sensaciones, de momentos que se graban en el alma, de un amor que florece en la ciudad de las luces. Muchas gracias por acompañarme en este viaje soñador a través de un romance parisino. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando estas ideas. Me encantaría saber qué es lo que más les inspira de la idea de un romance en París. ¿Hay algún lugar en particular que les parezca el más romántico? ¿Qué tipo de experiencias creen que son esenciales en una cita parisina? Por favor, déjenme sus pensamientos y comentarios abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran pulgar arriba, compártanlo con sus amigos que sueñan con París, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.